Buenos días a todos. Mi nombre es Icía Reguero Sanz y soy uno de los autores, junto con Virginia Martín Jiménez y José Vidal Pelaz López, del artículo titulado La televisión y la creación de la nueva identidad española en la transición, 1976-1979. Esta investigación analiza el papel que desempeñó Televisión Española a la hora de potenciar la descentralización estatal e impulsar una conciencia autonómica en los primeros años de la transición democrática. Los estudios más recientes sobre la televisión dejan constancia de la importancia que tuvo este medio de comunicación desde un punto de vista político y como instrumento socializador de una nueva cultura democrática durante la transición. Teniendo en cuenta esta labor informativa y didáctica de la pequeña pantalla, el presente artículo busca estudiar el papel que jugó la televisión pública con el fin de conformar una nueva identidad nacional en la segunda mitad de los años 70. Este proceso de reconstrucción que se propuso el presidente Suárez partía de la dificultad de enfrentarse, por una parte, a los nacionalismos periféricos, que reclamaban competencias de autogobierno, y por otro lado, a un imaginario social en el que las diferencias de las regiones y de las nacionalidades no siempre eran entendidas como compatibles con la unidad del país. En esta etapa se vivió un proceso de renacionalización del Estado, ya que se buscaba convertir a España en una nación unida y plural. Teniendo en cuenta este contexto y partiendo de que una realidad nacional se construye socialmente, el gobierno de Adolfo Suárez necesitó recurrir a mecanismos sociales que permitieran la creación de una significación global y comunitaria de los nuevos rasgos identitarios. Por ello, el objetivo principal de esta investigación es estudiar el discurso que, siguiendo las directrices del Ejecutivo, desarrolló Televisión Española con el fin de promover una renacionalización del Estado basada en la pluralidad regional y la fortaleza de sus identidades autonómicas, tras casi 40 años de régimen franquista. Consideramos hipotéticamente que fue durante la transición a la democracia cuando el Ejecutivo, siendo consciente de las demandas de ciertos territorios, trataría de normalizar e impulsar una imagen favorable de una España descentralizada, con el fin de crear en la sociedad un clima propicio para constituir un Estado de las autonomías. A su vez, partimos de la hipótesis de que la imagen positiva de la España descentralizada influyó en la opinión pública para favorecer la creación de un Estado autonómico. Este hecho se produciría también en territorios donde no se contaba con una conciencia regional arraigada. Por otra parte, dicha identidad regional o nacional se instauraría en los medios como una identidad dominante, es decir, aquella que se entiende como una narración que cuenta con el apoyo institucional y que es adoptada por los centros políticos y económicos. La metodología planteada para verificar o refutar las hipótesis antes planteadas se ha desarrollado a través de una triangulación de técnicas. La fuente primordial para la elaboración de este estudio ha sido la consulta del archivo de Televisión Española, junto con una actualizada revisión bibliográfica y las declaraciones de periodistas que trabajaron en la cadena pública. El primer paso fue seleccionar una muestra de los espacios emitidos por la cadena estatal entre 1976 y 1979, que guardaran relación con la temática de la investigación. Para ello se solicitó la búsqueda en la base de datos del archivo del Centro de Documentación de Televisión Española. Dichos fondos fueron visionados con la ayuda de una ficha de análisis con el objetivo de realizar un estudio de contenido de tipo cualitativo que permitiera profundizar en el mensaje sobre la identidad nacional española y autonómica que difundió Televisión Española durante los años del consenso. Se ha escogido como fuente Televisión Española por varias razones. En primer lugar, era un medio de comunicación que estaba en constante crecimiento. En segundo término, era el único canal existente en la parrilla, estableciendo un monopolio en la agenda setting televisiva. Y por último, era un medio público, es decir, estaba al servicio del Estado. Como paso siguiente, en la triangulación metodológica se realizaron entrevistas cara a cara y en profundidad a los periodistas que estuvieron detrás de los espacios televisivos analizados, con el fin de contrastar la información recopilada y lograr una comprensión más profunda y personal de los contenidos objeto de estudio. Los resultados de esta investigación revelan que, durante los llamados años de consenso de la transición, Televisión Española impulsó la descentralización del Estado español, dando a conocer las peculiaridades propias de las regiones que lo componían. Para ello, este medio, que estaba en pleno crecimiento y tenía el monopolio de la agenda setting televisiva, configuró un discurso favorable a las identidades regionales, con el fin de que la ciudadanía aceptara un nuevo modelo territorial.
El medio estatal utilizó buena parte de su parrilla informativa y de debate para potenciar la diversidad regional dentro de la unidad de España. Por ello, se considera que esta idea fue la identidad dominante representada en la muestra objeto de estudio. Dicha tesis, en consonancia con el discurso político de unión de centro democrático, se justifica en el doble enfoque que Televisión Española realizaba sobre los puntos más polémicos de la cuestión territorial, uno para los ciudadanos de las nacionalidades históricas y otro para el resto de los españoles, tratando de aportar una visión conciliadora que cubriese las expectativas de toda la ciudadanía. Así, Cataluña y País Vasco son las nacionalidades que más protagonismo tienen en los programas analizados. El motivo de esta preeminencia está conectado al doble enfoque mencionado anteriormente. Se relataban los antecedentes históricos de ambos para que la sociedad comprendiese por qué dichos territorios aspiraban a contar con ciertas peculiaridades. Asimismo, creemos que Televisión Española trató de conformar una imagen favorable de dichas regiones mostrando sus características, lengua, cultura, desde un punto de vista informativo y didáctico, considerando a la audiencia como miembros de una comunidad nacional. Este hecho reafirma que la pequeña pantalla actuó como un agente público, al servicio del gobierno presidido por Adolfo Suárez, y a su vez como un instrumento mediático, a la par que intentaba fortalecer el sentimiento de pertenencia de unos valores de unidad e identidad nacional, promovió la diversidad cultural con la que contaba España, en un intento por hacer comprender a la audiencia que la unidad del país no sería posible si no era aceptada la pluralidad regional. La investigación, aquí expuesta, forma parte del proyecto de investigación titulado Televisión y cultura popular durante el franquismo, programación, programas y consumo televisivo, 1956-1975, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.